En este esquema podemos ver una síntesis de la farmacología de la vancomicina, que es la droga patrón de los glucopéptidos. Con respecto a la farmacodinamia, podemos ver que la actividad antibacteriana está limitada a las bacterias gram positivas, tanto las aerobias como anaerobias. Tanto cocos como bacilos gram positivos son sensibles a la vancomicina. Ejemplos de utilidad práctica son los estafilococos, tanto el aureus como los coagulasa negativos, las cepas que son sensibles y resistentes a meticilina, los estreptococos, donde tenemos como ejemplo al neumococo. Es importante recordar esto porque algunas cepas de neumococo son resistentes a beta-lactámicos y por lo tanto la vancomicina aparece como alternativa terapéutica. Los enterococos, con las dos especies importantes en patología humana, que son Faecalis y el Fecium, y el Clostridium difficile, que es un ejemplo de bacteria gram positiva anaerobia que está dentro del espectro de la vancomicina. En general, esta droga produce un efecto bactericida, es decir, la destrucción de las cepas sensibles, excepto para el enterococo, donde la vancomicina se comporta como bacteriostático. Para producir la lisis de los enterococos es necesario la presencia de otros antibióticos que pertenecen a otros grupos, y el ejemplo típico son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos potencian la acción de la vancomicina a nivel de los enterococos. Esto se debe a que la vancomicina altera la pared bacteriana y favorece el ingreso de aminoglucósidos que tienen un mecanismo de acción diferente y que producen entonces la lisis, la acción bactericida de esta asociación. Al principio de la utilización de vancomicina, la mayoría de las cepas eran sensibles a la vancomicina. Por supuesto, con el transcurrir del tiempo, la utilización de la vancomicina dio surgimiento a cepas que son resistentes a la vancomicina. En la actualidad hay cepas de estafilococos, tanto aureus como coagulasa negativos, que son resistentes a la vancomicina, lo mismo que cepas de enterococos, de las 12 especies importantes que nosotros hemos nombrado anteriormente. Esto es importante tener en cuenta porque permite comprender la importancia del uso racional de los antibióticos, ya que la utilización en forma inadecuada favorece la aparición de resistencia bacteriana y también expone al paciente a efectos adversos que a veces pueden ser letales. Con respecto a la farmacocinética de la vancomicina, podemos observar que no se absorbe por la vía digestiva, es decir, el antibiótico se puede administrar por vía bucal, pero no hay absorción. ¿Esto es importante? Sí, es importante porque existe un cuadro clínico que se denomina diarrea por Clostridium o la famosa colitis pseudomembranosa, que es producida por esta bacteria que tenemos acá, que es el Clostridium difficile. Produce una citotoxina que da origen a este cuadro, que puede ser leve, pero también puede llegar a ser muy grave, severo y puede ser incluso letal para el paciente, donde la vancomicina se puede administrar por vía oral porque no se absorbe, y eso a nivel de tubo digestivo, y eso tiene que ver con su estructura química. Recuerdan que dijimos que había grupos hidroxilos y grupos aminos que hacen que la molécula sea polar, y por lo tanto, si es polar, atraviesa mal las barreras biológicas, no se absorbe en condiciones adecuadas, no hay absorción digestiva, y por lo tanto la droga está localizada en lugar de acción, que es a nivel del tubo digestivo, a nivel del intestino. Para la utilización en situaciones de infección sistémica, nosotros necesitamos utilizar la vía parenteral, y la única que se utiliza es la vía intravenosa. No se puede utilizar la vía intramuscular porque produce muchísimo dolor. Cuando se utiliza la vía parenteral intravenosa es necesario seguir una buena técnica. La técnica es la infusión continua en un lapso que no sea inferior a 60 minutos. Si es de 120 minutos, mucho mejor. Y eso tiene que ver con lo siguiente: si uno administra la droga en forma rápida, se produce la liberación de histamina de las distintas células cebadas o mastocitos del organismo, y eso da origen a una reacción adversa que se llama síndrome del cuello rojo, que puede llegar a ser letal para el paciente. Cuando se utiliza vancomicina, entonces es necesario la infusión intravenosa lenta en un lapso que va entre 60 y 120 minutos. La droga dijimos que es polar, es una molécula polar, por lo tanto en el plasma se va a encontrar en un porcentaje importante libre, ya que el plasma es fundamentalmente agua, pero hay un 30% de moléculas que se van a unir fundamentalmente a la albúmina. La droga
se puede distribuir por distintos líquidos del organismo. Por ejemplo, se alcanzan concentraciones terapéuticas en líquido pleural, líquido pericárdico, en líquido acítico, pero su penetración al sistema nervioso central, es decir, su pasaje a través de la barrera hematoencefálica, está dificultada. Cuando existe un compromiso del sistema nervioso central y se necesita concentraciones efectivas, es necesario aumentar la dosis. En otros lugares del mundo se utiliza vías alternas de administración, como ser, por ejemplo, la vía intratecal o la intraventricular, vías que en nuestro país no se utilizan. La droga se elimina por vía renal, es una molécula polar y por lo tanto sufre el proceso de filtración glomerular. Cuando tenemos situación normal, cuando hay una fisiología normal, una función renal normal, la vida media beta, que es la vida media de eliminación, estará entre 5 y 7 horas. Sin embargo, esa vida media se va a alargar, se va a prolongar cuando existe enfermedad renal, tanto aguda como crónica. Y es necesario adecuar las dosis de acuerdo a la función renal, de acuerdo al glides de creatinina, de acuerdo al grado de afectación de la función renal. Vamos adecuando la dosis, en general con intervalo interdosis. Se utiliza la misma dosis, pero a intervalos diferentes, a intervalos más prolongados que en situación normal. Acá aparece plasmado también la insuficiencia renal terminal, aquella que requiere la utilización como técnica de reemplazo de la hemodiálisis, y con las fibras que se utilizan, las membranas que se utilizan en la construcción de los dializadores son de alto flujo. Eso permite el pasaje de una gran cantidad de moléculas de vancomicina, es decir, hay una eliminación del organismo y por lo tanto decimos que la vancomicina se elimina por diálisis, se dializa y por lo tanto el paciente debe recibir la dosis de vancomicina adecuada después de cada tratamiento. En el lado izquierdo de este esquema aparecen las famosas reacciones adversas o efectos adversos de la vancomicina, es decir, aquellos efectos adversos que aparecen, que no son deseados, pero que aparecen como consecuencia de la presencia del fármaco en el organismo. Por ejemplo, la vancomicina puede producir alergia, es una molécula extraña al organismo y por lo tanto puede originar mecanismos inmunoalérgicos, y esa alergia se puede manifestar clínicamente de distinta manera. Pueden aparecer una erupción macular, una erupción urticariana, puede haber fiebre, puede haber prurito, puede haber shock anafiláctico y el mismo puede tener un desenlace fatal. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que la utilización de moléculas extrañas al organismo pueden producir alergia y por lo tanto hay que estar preparado para actuar ante esa situación. Otro efecto adverso que presenta la vancomicina o puede presentar es el síndrome del cuello rojo. En realidad no debería presentarse nunca porque dijimos que está en relación con una mala técnica de administración. Recuerden que la vancomicina debe ser administrada por vía intravenosa en forma de infusión, en un lapso que debe ser como mínimo de 60 minutos. Si es de 120, mejor. La irritación local, cuando nosotros administramos vancomicina por vía intravenosa, es un químico que puede producir inflamación de las venas, puede producir flebitis y es un cuadro, digamos, de dolor fundamentalmente que no es frecuente por suerte. Y finalmente aparecen dos efectos adversos importantes, poco frecuentes pero importantes, que son la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. La ototoxicidad se manifiesta por disminución de la agudeza auditiva, por sordera o por la presencia de acúfenos. Está en relación con la dosis, es decir, eso es muy importante. La vancomicina es uno de los antibióticos que debe ser monitorizado. ¿Por qué? Porque tiene un margen estrecho terapéutico. Es decir, las concentraciones, es necesario vigilar las concentraciones plasmáticas para evitar precisamente la presencia de efectos adversos y para asegurar que esté dentro del rango que tenga eficacia para el paciente. La ototoxicidad puede ser no reversible, eso va a depender de distintos factores. Por ejemplo, la edad es uno de ellos. Las personas de tercera edad en general tienen disminución de la función auditiva y la presencia de vancomicina a veces produce pérdida irreversible de la misma. Por otro lado, se potencia con la presencia de tratamiento simultáneo con diuréticos de asa, por ejemplo, la utilización de furosemida en altas dosis o la utilización de aminoglucósidos, que son antibióticos de otro grupo farmacológico que ustedes ya conocen.
Y finalmente la posibilidad de presencia de nefrotoxicidad, es decir, la vancomicina puede producir una disminución de la función renal en forma aguda. Esto se manifiesta desde el punto de vista clínico al realizar un laboratorio donde observamos un aumento de la creatinina, aumento de creatinina que es en general superior a 0,3 miligramos por día, donde la causa es la vancomicina. El mecanismo exacto de esta nefrotoxicidad no se conoce. En realidad hay a nivel experimental dos grandes grupos. La nefrotoxicidad que aparece como consecuencia de la alteración a nivel de lo que es el tubo contorneado proximal. Hay alteraciones que tienen que ver con el estrés oxidativo y que llevaría a la disminución del filtrado glomerular y por lo tanto al aumento de la creatinina. Y hay otro cuadro que está relacionado con la presencia de nefritis tubointersticial. La vancomicina produciría la nefrotoxicidad entonces por dos mecanismos diferentes. Para ir terminando, recordamos, que no aparece acá en esta diapositiva, pero es muy importante recordar los usos terapéuticos de la vancomicina. Es una droga que debe ser utilizada en aquellas situaciones donde hay infecciones severas, donde están en juego o son producidas por gérmenes que son resistentes a otros fármacos y son sensibles a la vancomicina. Y en aquellas, por ejemplo, endocarditis, bacteriemias, sepsis producida por Staphylococcus coagulasa positivo o negativo, que son resistentes a meticilina, por ejemplo, la presencia de endocarditis o la presencia de sepsis. Y también en aquellas situaciones donde hay alergia a otros antibióticos, por ejemplo, los beta-lactámicos, donde las moléculas indicadas son la vancomicina. Muchísimas gracias.